toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y en la Wrestling Live de hoy vamos a hablar de un luchador que estuvo sorprendentemente cerca de ser campeón mundial en TNA, que fue un meme en WWE y que fue un producto ideal de su tiempo, de todo lo bueno y de todo lo malo que tuvieron los primeros años de TNA. Me refiero evidentemente al Wildcat, a Chris Harris. Recordad que podéis suscribiros, podéis darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y hablar de Chris Harris es hablar de los primeros años de TNA y de sus puntos más positivos también. Talento joven, hambriento de oportunidades y que solo había rozado o había estado un par de años en WCW. Con ello se podía hacer lo que quisiera porque no había nada detrás suya. Su pareja con James Storm, American Most Wanted, fue la demostración de eso. Fue posiblemente uno de los 3 mejores tag teams que ha tenido en su historia TNA. Es decir, todo era ideal, todo era extraordinario. ¿Cuál es el problema? Que también habla de todo el problema que tenía ese talento de TNA. Ese talento propio que se chocó en la era del terror de Jarrett, que nunca llegaría a ascender, y sobre todo que una vez desaparecería esa TNA, desaparecería también su camino al wrestling y acabaría mal. Pero vayamos al principio, es que Christopher Eric Harris nació el 25 de diciembre de 1973 en Bremerton, Washington. Sabemos poco de su vida antes del wrestling, aquí no tenemos ni si ha ido al instituto, ni si ha ido a la universidad, ni a dónde fue. Sabemos que con 21 años estaba trabajando en el este del país en múltiples indies y en empresas como NWF. El luchador tendría su debut en el mainstream en 1996, y es que estuvo en un par de shows haciendo de Jover para WWF. No obstante, la empresa decidió no firmarlo. En el 99, en 1999, la gran remesa que contrataron a final de año sí que encontró su primera gran oportunidad. Y es que el luchador básicamente fue firmado por WCW, donde debería demostrar todo su talento. Es más, lo conseguirá demostrar, ya que uno de sus primeros combates sería contra Kurt Hennig. No obstante, fue en Saturday Night, en Gold Wife, es decir, en los shows menores. Parecía que iba a subir, parecía que iba a conseguir un puesto. Es más, Terry Taylor quería ponerle un gimmick como si fuese una especie de cantante de country para subir al main roster. Pero lo que dijo WCW es: no creemos que el chico esté suficientemente preparado, así que le mantienen como ese Jover de producto secundario. Es decir, ni siquiera aparecía en Nitro o en Thunder. Es más, tendría un combate contra Alice Skipper por el título de crucero, el cual no ganaría. Y es que en WCW no ganaría nunca. Aún así, mientras que estaba en WCW, nunca en televisión me refiero. Tendría también algún combate, como por ejemplo retar al título de NWA, lo cual es irónico porque retaría en este año 2000 y volvería a retar en 2004. Ahora veremos por qué. No obstante, cuando acabó WCW, su contrato no pasó a WWF, tuvo un combate en Jacked. El combate fue bastante mediocre ante X Factor, así que no participaría más y volvió a las independientes. En las independientes pelearía con gente como Larry Zbyszko y entraría en un feudo con James Storm. Por tanto, este feudo sería muy interesante durante el año 2001 y durante el año 2002, y se crea TNA. Jeff Jarrett, que ya conocía a Harris porque había trabajado con él, no directamente en el ring, pero sí en WCW, le echa el guante y le hace una prueba. En esa prueba pelea contra James Storm, parece que a Jarrett le gusta y lo que decide es unirles a ambos. Es más, su primera vez como tag team es un poco el: hey, vosotros dos, no tenéis nada que hacer en la empresa, ¿verdad? No, no lo tenemos. Felicidades, sois un equipo, vais a trabajar. La división tag era muy corta y a ellos dos les consideraban gente de talento y que tenían cierta química. ¿Cuál es la realidad que hay detrás de esto? Básicamente que esta pareja, que fue un poco creada a la pura suerte, se transformó en el posiblemente top 3, top 5 mejores equipos de la historia de TNA. Se convirtió en American Most Wanted. Su debut en la empresa, no obstante, no le daría los títulos tag, pero sí que lo conquistarían en septiembre, tras una gauntlet y derrotar a Brian Lee y Ron Harris. Esta victoria, bueno, no sería muy relevante, es más, su primer reinado es bastante poco interesante, porque son combates bastante mediocres, y además pierden contra Disciples of the New Church, que es el propio Brian Lee con Slash, ese grupo que llevaba nuestro amigo Father James Mitchell. Hasta aquí, bueno, eran un equipo más dentro de la TNA y del Asylum, es más, seguirían en el Asylum y volverían a conquistar los títulos, pero esta victoria sería la importante. ¿Por qué? Porque además de ganar este combate aparece Triple X como sus principales enemigos, robándole los títulos. Surge Sex, por tanto se empieza a vender que quizás se pueda unir a él nuestro amigo Chris Harris, porque sea bien con Vin Russo, porque Vin Russo ve mucho talento en él. La realidad es que no. La realidad es que a pesar de tener un enfrentamiento individual con James Storm, se vuelve a unir a su compañero de equipo y conquistan los títulos tag. ¿Cómo los conquistan? En una Steel Cage. Esta no es la Steel Cage histórica, este es un muy buen combate, pero no es la histórica que todos conocéis. Este aún así fue el primer gran combate
de TNA, o el segundo prácticamente de los grandes combates que tendría TNA en su historia. El primero con esa jaula extraordinaria. Siguen su rivalidad con Diamond y Swinger, con lo cual pierde los títulos, pero la verdad es que dan buenos combates, lo cual es curioso porque ni Simon Diamond ni Johnny Swinger son grandes wrestlers, pero con American Most Wanted más o menos funcionan, pero esta derrota les hunde. ¿A qué me refiero con que les hunde? A que les baja muchísimo en la carta en 2003. Empiezan a pelear con ECMO y Sonisiaki, los Naturals, Red Shell Security, es decir, 2003 acaba siendo un mal año para ellos. Y en 2004 James Storm empieza a sufrir porque tiene el hombro tocado y empieza a lesionarse con regularidad. Entonces TNA decide darles un tiempo libre, al menos a Storm, y decide darle un push individual a Harris. Ese push individual es muy de héroe americano que se enfrenta a Jeff Jarrett, pero ambos pelean en un combate sin el título que es bastante decente. Consigue varias victorias individuales y finalmente tiene un combate titular. Pelea frente a Jeff, pierde. Pelea frente a AJ, pierde. Participa en el King of the Mountain, pierde. Esto parecería que sería una carrera importante para que Chris Harris fuese a una carrera individual, a pelear por el Upper Midcard. La realidad es que volvía a Impact, aparecía por primera vez un programa semanal de TNA, y lo que deciden hacer es pushear a Storm y a Harris como pareja, sobre todo porque los campeones son Kid Cass y Dallas, es decir, Lance Hoyt, es decir, Lance Archer, y por tanto no emociona mucho, así que deciden ganarles. Vale, conquistan los títulos. Por sorpresa, y esto es así, por sorpresa pierde los títulos en 12 segundos contra The Naturals. Y básicamente hay una rivalidad constante entre Naturals, Triple X y American Most Wanted. Esta rivalidad está muy guay, ¿vale? Está muy guay, sobre todo por la parte de Triple X y American Most Wanted. Tienen un combate, 3 combates para ver quién se clasifica para pelear contra Naturals. Acaban empatados a 1 y el segundo acaba en doble cuenta. Hay lesiones, por tanto ganan los títulos junto a Alex Skipper solo para perderlos. Y tras ello deciden que, con los títulos ya separados, con los títulos que se han marchado, deciden que Triple X y American Most Wanted tienen que acabar su rivalidad. Para ello se enfrentan primero en un Last Man Standing que gana American Most Wanted y tras ello en un Six Sides of Steel se tiene que decidir qué equipo se mantendrá en la empresa, qué equipo desaparecerá. American Most Wanted contra Triple X. Sí, aquí es donde Alex Skipper hace el histórico Hurricane Rana desde lo alto de la jaula. El combate es una pasada, acaban ganando eso sí los faces, acaba ganando American Most Wanted, los cuales conquistan el título Tag Team frente a Canadá. Siguen como campeones durante el primer trimestre y solo pierde delante de Naturals porque básicamente es justo ofreció Chris Candido y deciden darle este push a The Naturals. Vale, hasta aquí todo más o menos normal. No obstante, empiezan a tener una racha de derrotas, empiezan a perder combates y 2004 se les complica. Se les complica tanto que finalmente deciden unirse a Jeff Jarrett. Esto se hace en el show especial que no se vio. Básicamente, para el que no lo sepa, Impact acaba en Fox. Impact va a empezar en su nueva casa, que es Spike, y entre medias hay un show en Canadá. En ese show en Canadá ganará los títulos Jeff Jarrett, el título mundial de NWA. ¿Gracias a quién? Gracias a Chris Harris y James Storm. American Most Wanted da el primer gran turn heel de su carrera. Dentro de Planet Jarrett y apoyados por ella, por Jarrett, por Gail Kim, etcétera, conquistan los títulos tag, ganando a The Naturals. Guay. Jeff Jarrett es el gran héroe, es el gran genio. Harris incluso llega a ganar el título de NWA haciendo un finger, el título de NWA no el mundial, sino el de Riverside, haciendo un finger Puck of Doom con Jarrett solo para que Harris le gane el título en esa misma noche. Es decir, poco a poco parece que está siendo pusheado. Incluso tienen un feudo contra Team CD donde Team CD les gana cada vez que es un combate no titular, pero cuando es un combate titular acaba ganando el equipo de American Most Wanted. Hasta aquí todo va más o menos bien. Caen contra Styles y Daniels, que es un equipo que lo hemos comentado muchas veces en nuestras reviews. Daniels y Styles no tenían ningún sentido como equipo, porque básicamente no funcionaban, ¿vale? Ya está, no funcionaban. Pero no funcionaban, me refiero a que habían perdido todos los combates hasta ganar el título, pero bueno, la vida es así, vale. Planet Jarrett se va desapareciendo y debuta LAX. Por tanto, lo que pasa es que American Most Wanted acaba siendo face, acaba separándose de Jarrett y acaba enfrentándose directamente a LAX a los latinos porque los latinos vienen con ganas de masacrar a la gente. No obstante, este turn face duraría muy poquito porque básicamente no habría turn face para la pareja, porque no habría pareja. Después de perder un par de veces contra LAX, James Storm se enajena. Una de ellas es porque al darle un botellazo a Homicide le caen restros el enojo a Harris y no puede pelear. Y básicamente la pareja acaba con Chris Harris con James Storm atacando a la cabeza a Chris Harris con una botella y dejándole ciego. Es más, nos dice Chris Harris que se va a retirar, etcétera, y se tira 2 meses sin aparecer en televisión. Cuando vuelve ataca a Storm y tienen esta rivalidad entre ambos. El Lockdown gana Storm en un combate que es terrible, que es el Blindfold Match que tuvieron,
que además en jaula es sencillamente horroroso, y en Sacrifice logra ganar Harris. Ambos pelean por estar en el King of the Mountain de 2007, acaba en no contest el combate, aún así acaba estando Harris en ese main event por un problema de Jeff Jarrett, y tras ello está la parte alta de la carta. ¿Por qué? Porque va a pelear contra Christian Cage en Victory Road, ¿vale? Es un buen combate. ¿Cuál es el problema? Que este combate acaba mal porque acaba con la intervención de Dustin Rhodes. Sí, este Dustin Rhodes es Black Reign. Por tanto, tiene una rivalidad con Black Reign, en la cual es cierto que gana, pero después de esta rivalidad tiene y se queda sin planes o proyectos para él. ¿Cuál es el motivo de esto? Pues básicamente está llegando cada vez más talento WWE, está ocupando las posiciones de la carta alta, y tenemos otro face que es muy blandito y que no tiene una storyline súper potente detrás, un enfrentamiento con un luchador grande. ¿Qué es lo que decía hacer TNA? En mi opinión, de forma equivocada. Darle un push bastante distinto, un push donde intentan ver como que es un llorón, como que está constantemente enfadado con el mundo, que cree que se merece más oportunidades y que no las va a tener. Y básicamente, ¿esto para qué sirve? Pues para perder contra Booker T, para perder contra el otro, para ser ridiculizado, para ser humillado. Básicamente hundirle la cara. El motivo era que había una oferta de WWE sobre la mesa y que la empresa de Impact no quería igualarle la oferta. Finalmente, en enero de 2008 se marcha de la compañía y firma parte de WWE, firma un contrato a los 2 días. Este contrato es un puto desastre. ¿Por qué? Básicamente va a debutar no en el territorio de desarrollo, porque consideran que ya está preparado, sino en la televisión que tienen para talento joven, es decir, ECW. Vale, hasta aquí no está del todo mal. Va a debutar en un combate contra Hernando Estrada. Vale, bueno, Armando Estrada no es el mejor luchador, pero bueno, tiene cierto sentido. Es un absoluto desastre lo que ocurre. Básicamente le dan una vestimenta que es una especie de mono, ¿vale? Donde se ve que Chris Harris pues encajaba muy mal, o era demasiado pequeño, o Harris se ve engordado, y se le ve como un luchador gordo. Encima debuta con una broma de knock knock. Dice, knock knock, ¿quién es? Who is? Braden Walker, que sea su nombre, y te va a destrozar la cabeza. Básicamente, esta promo serviría como meme en internet. Es más, hay un vídeo que es Brendan Walker Greatest Moments Volume 3, básicamente que es contando como su carrera histórica. Porque básicamente debuta, que hasta aquí todo es más o menos normal. Puedes estar más o menos de acuerdo, pero es más o menos normal. Y lo que ocurre es que aproximadamente a los 2 meses ya es una mierda. Es decir, ya es una mierda, no, es que dura 2 semanas. Literalmente dura 2 semanas de reloj. Es un desastre. Es un absoluto desastre, pero es que es tan malo el personaje que Braden Walker es despedido. Y por una vez, no es solo que la empresa lo hiciera mal, que lo hizo mal, cuidado porque lo hizo mal, es que fue un absoluto desastre de todo el tipo. Es que fue un inicio desastroso, de verdad lo digo, porque era un personaje que ya entró mal, entró con una broma que no hacía gracia a nadie, vale. Pero es que es una broma que no hace gracia a nadie. Bueno, vale. Un combate muy triste, sí. Su segundo combate no es mejor, sí. Es incapaz de ponerse over, sí. Duró 4 meses en WWE y a partir de ahí cayó a la relevancia y no volvimos a saber de él. Bueno, sí volvimos a saber de él, pero muy poco. Es más, aparece en Indies, aparece en 2011 en Sacrifice para ayudar a Matt Hardy a intentar ganar los títulos tag de Beer Money. No lo consigue y tras ello vuelve a desaparecer porque TNA decide no firmarle, pasa a estar unos años más en Indies y luego vuelve a aparecer para el combate 1000 de James Storm en plan apoyándole. A lo que vamos con esto. La carrera de Chris Harris es la carrera de muchos luchadores, ya hemos hablado de Monty Brown, ya hemos hablado de muchos luchadores de esta generación, a los que todos le pasó lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Pues básicamente es tener una carrera muy exitosa en TNA, algunos de forma individual, algunos de forma tag, parecer que iban a ser las grandes estrellas del futuro, es más, estar justo en ese punto de podrían haber ganado el título mundial, con Monty Brown es muy obvio, con Chris Harris siempre que esa duda de que no era mal personaje Wildcat, es cierto que era muy simple, que era un face muy sencillo, pero no era mal personaje y dentro del ring no era AJ Styles, no era Christopher Daniels, pero cumplía fuera de lo que se pedía a la X-Division, cumplía en los big matches. Y de esta forma en nada. Primero, lo más importante aquí es la primera parte, que es lo que ocurrió en TNA. En TNA estaba Jeff Jarrett. Y Jeff Jarrett no iba a ceder el poder así como así. Es más, Jeff Jarrett siempre lo dijo que él quería perder el título contra alguien que fuera una mega estrella. Nada de, no, le doy el título a este luchador, que dentro de 5 años a lo mejor es mega élite. Porque básicamente su planteamiento es de que sea mega élite no me va a dar audiencias. Entonces no me interesa tanto. Vale, esa parte es cierto que podemos achacársela a Jarrett. Que oye, qué cabrón Jarrett, que no le dio la oportunidad, si hubieran ganado, ¿qué hubiera ocurrido? El caso de Harris creo que no hubiera sido como el caso de Monty, es decir, Monty sí que tenía potencial de superestrella, Harris quizás no, pero sí tenía potencial de ser un luchador tag team histórico, legendario, porque tenía el talento en el ring dentro de él.
Y lo que le pasa es lo mismo. Llegas a un punto en la CAR donde tienes opciones de ser campeón mundial y donde yo no sé si le llegaron a ofrecer eso, es decir, si le llegaron a insinuar eso, pero da la sensación de que TNA te hacía una especie de, un poquito como de oportunidad de, uy, mira qué bueno eres, aquí vas a ser campeón del mundo, tal. Y parece que los luchadores, pues no sé si es que se lo creían, ¿vale? No es un término que me gustaría usar, pero como que tú empezabas a albergar esperanzas. Estás en el main event, estás peleando, estás en 2005, estás en televisión nacional, lo estás haciendo muy bien, en 2006 lo estás haciendo muy bien, y de repente llegan los fichajes. Que no hay nada malo en los fichajes, salvo cuando te das cuenta de lo que le pasa a estos luchadores. Y con fichajes, obviamente, todo el mundo entiende a quién me refiero. Me refiero a Christian, me refiero a Kurt Angle, que sí, tenían más talento que estos luchadores, ¿vale? No voy a ponerme ahora de, pues Chris Harris es mejor que Christian, porque es mentira, porque es falso. Pero llega Christian, vale, bueno, tiene sentido, Christian es mejor que yo. Llega Kurt Angle, bueno, obviamente es mejor que yo, tiene sentido. Llega Booker T, bueno, vale, es verdad que estos últimos años, sobre todo 2007-2008, no son del todo buenos, pero puede pasar. Llega Dustin Rhodes. Dustin Rhodes no está tan bien. Llega Jeff Hardy, luego se marcha y luego vuelve a llegar. Esto me empieza a molestar. Llegan toda una pletora de Tom Core, luchadores así. Que cuidado, Tom Core hace una muy buena carrera en TNA. Pero llegan una serie de luchadores de WWE y de repente los spots que eran de talento nacido en TNA desaparece. Tenemos a Monty Brown que se marcha en 2006. ¿Por qué? El propio Jeff Jarrett lo dice. Yo quería que él no quería darle el título mundial y Monty Brown sabía que si esperaba mucho más dinero podía hacer, pero no iba a ser campeón. Vale. Chris Harris, al cual le pasa algo similar. Eric Young, el cual pasa a ser un producto cómico. Bobby Roode, que parece que va a ser promocionado como luchador individual, heel clásico de la empresa, pasa a ser parte de un tag team. Jason Storm sin oportunidad de hacer un tag team. Christopher Daniels marchándose de la empresa y posteriormente siendo enmascarado. Siendo Curryman. Kazarian, al cual le ponen un cohete en el culo, como ya hemos comentado muchas veces, en finales de 2007, principios de 2008, que solo sirve para hacerle desaparecer de televisión, para darle el personaje de Suicide. Había un patrón. Y ese patrón es muy jodido, pero era, tiene un techo y ese techo no vas a cumplirlo. Incluso AJ Styles, que era al final el gran luchador, y era la gran estrella, y era el gran hombre que estaba destinado a ser campeón del mundo, ya lo había sido y lo tenía que volver a ser, acaba convirtiéndose en este 2008 en un poco de si puedes con Kurt Angle, para él no te vas a dar nada relevante porque vas a tener una rivalidad absurda de largos meses con peña como Frank Trigg. De repente había un choque. Y esto no es el choque de Hogan, esto no es lo que hablábamos siempre de Hogan capaba el talento joven, que lo hacía. Esto es un problema real de el booking previo, capaba mucho talento. Y sé que todo el mundo va a pensar en Samoa Joe. Samoa Joe no es talento propio tiene, es decir, Samoa Joe es contratado de Ring of Honor. Si tú habías estado desde el día 1 con la empresa, parecía que tenían menos valor lo que hacías. Es más, Samoa está peleando por el título, AJ está de o heel cobarde o face idiota. Es curioso, pero eran todo veteranos, leyendas y gente así. Y luego, ¿qué pasó cuando fue WWE? Que Chris Harris no encajaba en el producto que hacía WWE. Es más, Chris Harris lo que tenía era que era un buen wrestler, bueno, no muy bueno, y que tenía cierto carisma. Carisma dentro de que la gente le quería después de 6 años de televisión. Si tú le quitabas ese cariño que tenía de la gente, sobre todo en Florida, Chris Harris era un luchador mediano, sin ningún tipo de micro, sin ningún tipo de look de campeón, encima con una vestimenta como eran esos dos petos que te hacen parecer mucho más gordo de lo que estás. Es más, al único luchador que yo creo que le he visto usarlo y que no parezca un botijo es Kurt Angle, y porque Kurt Angle físicamente es una exageración, y de repente tienes una carrera destruida. Sus años posteriores, por cierto, son un poco los años posteriores de todo wrestler. Problemas de salud, temas de alcohol, siendo detenido por conducir borracho, incapacidad para encontrar otra forma de volver al wrestling. Es otra vez el mismo camino que hemos contado muchas veces. Aún así, tengo que decirlo, creo que Chris Harris fue un personaje muy divertido. Creo que Chris Harris moló mucho más de lo que la gente se imaginó, y que es cierto que en 2004 tuvo una oportunidad seria de ser campeón del mundo, justo antes de llegar a la tele, un campeón face clásico tradicional de empresa sureña que encajaba muy bien con el producto de ese momento. Y me resulta muy curioso como todo el mundo se acuerda de James Storm, todo el mundo se acuerda de Big Money, todo el mundo se acuerda de todo eso, y casi nadie se acuerda de American Most Wanted, de un luchador como Chris Harris que tenía un talento extraordinario y que al final de los 4 hombres, porque fueron 4 hombres que subieron ese Six Days of Steel,
que fue extraordinario, todo el mundo se acuerda de Daniels y de Storm, pero nadie se acuerda de Harris y de Skipper, de los cuales hemos hecho la Wrestling Live y por eso tenía el objetivo de hacerlo, por conmemorar a esos dos luchadores que participaron en ese histórico combate y que sin duda se merece todo nuestro cariño. Con esto despedimos el vídeo de hoy. Recordad que el viernes volveremos con un vídeo de opinión, el domingo con un vídeo de What If, esta semana sí. Recordad que el What If es que son cosas que no pasan en la realidad, ¿vale? Que hoy ha habido un fallo con eso. Yo me despido y hasta la próxima.